Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar sobre la sintaxis de la forma y las leyes de agrupamiento. Hablar de sintaxis es un concepto que viene de la semiótica y de la lingüística, se podría decir, que tiene que ver con cómo se organiza y cómo se compone un texto. En morfología lo vamos a aplicar en relación a la composición. Entonces, partiendo de que la forma es una parte de una totalidad mayor, y que la teoría de la Gestalt dice que es una disposición ordenada de las partes de un todo. Entonces, la sintaxis en la forma se va a dar de distintas maneras y tiene que ver con cómo se articulan y se relacionan los componentes, que ya los vamos a ir conociendo. Después también vamos a hablar de la transformación de la forma y de las acciones morfogenéticas. Esto también es parte del proceso que vamos a ir aprendiendo a medida que trabajamos y nos vamos introduciendo en la sintaxis y en la experiencia con el diseño, con la forma, ¿sí? Es una actividad geométrica combinatoria, porque las partes empiezan a combinarse, a diseñarse, a pensarse en función de un todo mayor. Ninguna de las partes está al azar o es justo así porque quedó así, sino que todo está pensado, armado, compuesto, estructurado. La forma es percibida por la dimensión, sustracción y adición de elementos. Esto como que serían los tres conceptos básicos desde los que vamos a partir. Vamos a hablar de una dimensión. La forma tiene una dimensión, ¿sí? Podemos hablar de que esta dimensión se puede modificar y tiene que ver con la identidad propia del objeto. Las formas se adicionan, es decir, se suman, ¿sí? Un modelo se puede sumar a otro y en esta combinación se crea una nueva forma y también se sustrae, ¿sí? Es como que falta una parte, se resta, ¿sí? Y hay una forma resultante a partir de esa sustracción. Vamos a ver algunos ejemplos en donde la adición y la sustracción pasan a ser una acción morfogenética importante para la construcción de la forma total. En este caso vemos una adición. Aquí se ve mejor la imagen. Es una adición y un contacto por caras de las formas, ¿sí? De los cuerpos. Se puede representar de esta manera, fíjense, en la parte roja sería el contacto por caras. En este otro caso, podemos decir que esta forma resultante se generó a partir de la sustracción de los cuerpos. Pueden ver en el gráfico cómo se ha marcado, dónde se han sustraído estos a modo de bocetos rápidos que vamos a ir viendo para que puedan ir incorporando códigos de representación. Estas formas y estas acciones de adición y sustracción se empiezan a relacionar entre sí a partir de las leyes de agrupamiento, en donde tenemos la inclusión, el contacto por caras, la interpenetración, la tensión espacial, la superposición y la transparencia. Vamos a ver en algunos ejemplos cómo se pueden dar estos conceptos. Es importante que no lo tomen como un modelo tal cual, ya que generalmente en estos ejemplos hay más de uno de estos conceptos, nunca es uno solo, pero la idea y con el fin de mostrar solamente ese concepto voy a hacer hincapié en uno de ellos. En este caso, vemos la inclusión de esa semiesfera dentro de este otro cuerpo. Podemos decir que está por dentro. En este otro caso también se ve la inclusión y también podemos decir que hay transparencia. Podemos aquí ver el contacto por caras. Aquí vemos la interpenetración de estos cuerpos. Es un cuerpo que está como interpenetrando en otro. Y fíjense que en algunos casos es total y a veces parcial. También cuando los elementos están cerca se da la tensión espacial, que puede pasar por la materialidad, por el color o por el contorno. Estos elementos, esto es como un efecto visual, también
tensión espacial por materialidad. Pueden... Otro caso de tensión espacial, ¿sí? Cuando empiezan a repetirse. Y en este caso por color. También tenemos dos edificios que por color también tienden a generar esa tensión. También acá hay una superposición de este envolvente superior sobre este cuerpo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta obra es como un análisis más completo de distintos conceptos. Podemos ver la superposición de esta superficie, el contacto por arista, ¿sí? Acá las ven de estos planos, la transparencia que se da. ¿Qué más? La tensión también generada por la forma, ¿sí? Por la materialidad. Y lo que voy a mostrar ahora son algunos ejemplos que ya introducen la segunda parte del trabajo práctico. Ahora voy a presentar la segunda parte del trabajo práctico y van a ir viendo algunos ejemplos en donde se visualizan de distintas maneras estos conceptos que recién se los expuse de manera un poco breve. Ahora sí vamos a ver con algunos trabajos de estudiantes de otros años cómo se han llevado a cabo la representación y la visualización de estos conceptos de sintaxis. De la operatividad se pide una exploración intencionada y una manipulación controlada de la forma elegida en sucesivos pasos. En esta exploración intencionada y manipulación controlada se van a poder reformular algunas cuestiones del diseño de la forma en relación tanto a las leyes de la sintaxis y toda la conceptualización que ustedes puedan implementar, como también en relación al mismo material. Por ahí quieren representar determinado concepto que ese material necesita ser a lo mejor reemplazado por otro. Entonces, dependiendo la justificación que ustedes hagan, van a poder generar ciertos cambios morfogenéticos. Se van a tener que realizar registros gráficos, fotográficos, en video, como ustedes crean mejor, tanto del proceso como de los resultados. Y puntualmente lo que vamos a pedir es una síntesis del registro visual en 2 hojas A3. Si bien podemos sacar un montón de fotos y hacer un montón de cosas, vamos a hacer hincapié en la síntesis, en donde van a tener que elegir las mejores propuestas y mostrarlo de la mejor manera posible. Se pide representación secuencial del proceso de organización de la forma, indicando las leyes, los métodos, las técnicas generativas de composición en relación a las ideas rectoras, esto es, los cambios operados sobre las formas iniciales, y en el caso de ser necesario o justificado, se podrá, desde lo operativo, agregar materiales y desde lo conceptual, variar leyes e ideas rectoras. Esto es lo que le explicaba recién. Y además, esto a representación secuencial va a ir acompañada continuamente, esto de siempre va a ser así, de una reflexión crítica gráfica. Esto es acerca de las limitaciones y posibilidades de la forma para ser organizado de acuerdo a la toma de decisiones que a partir de ahora sí van a ser con una intención puntual. Entonces, les voy a mostrar a modo de ejemplos como para ir incorporando esto de empezar a pensar gráficamente y empezar a representar los conceptos. Algunas modalidades de representación conceptual de procesos morfogenéticos con los que se van a ir encontrando. No se desilusionen si de entrada no les sale tal cual lo que quieren decir, lo que quieren significar, sino que esto es un proceso de búsqueda y a medida que ustedes vayan trabajando y practicando y soltando más la mano, les va a ir pareciendo cada vez más personal, esa búsqueda va a ir creciendo y ustedes van a ir como encontrando sus propios códigos de representación. Entonces, tampoco esto es una receta, no es que se hace puntualmente así,
pero sí son modos de mostrar conceptos que a ustedes les va a venir bien para poder representar gráficamente, bueno, esto que justamente acabo de mostrar sobre las leyes de sintaxis. En principio, ya lo habíamos venido diciendo en las otras clases, trabajamos el dibujo como una indagación para la búsqueda y conceptualización de ideas y de los procesos de diseño. Es muy importante que ustedes puedan mostrar cómo generan las ideas, cómo la forma parte de una manera y después por estos procesos morfogenéticos se transforma y adquiere otra o llega a ese resultado. A veces ustedes llegan a resultados muy buenos y el trabajo se termina cayendo, digamos, perdiendo un montón de valor porque no lo pueden representar bien. Entonces, es muy importante esto. Vamos a ver algunas cosas en generales. Como les decía, esto no es un modelo a seguir, pero me parece interesante esta idea, como por ejemplo, en una parte de la lámina, fíjense que divide, bueno, por etapas del trabajo práctico, muestra las vistas, muestra también con la delimitación de la forma en relación al espacio. Fíjense los colores que utiliza, por un lado para indicar los cortes, también una línea de puntos, para indicar la parte del recinto cerrado, una línea de rayas violeta. Acá es como que pone las indicaciones puntuales en relación al concepto que está mostrando en la imagen. Y con color va mostrando, bueno, esta es para mostrar una cuestión de espacio, en esta otra cuestión en relación al concepto de sintaxis. Podríamos decir que a lo mejor no es tan claro cómo muestra el concepto, pero se entiende, ¿sí? Por ahí no es la manera más directa en que lo está haciendo. Bueno, ustedes pueden, por ejemplo, pensar, bueno, voy a diferenciar la forma del fondo, la figura del fondo, a lo mejor con un plano de color. Fíjense en este caso, para marcar el concepto de interpenetración, hace una representación, sería como en un corte, ¿sí? Una síntesis en donde hay una forma muy orgánica, así flexible, y después una rígida que atraviesa, se entiende el concepto, ¿sí? Después para representar de una manera expresiva y tener un aspecto más de la espacialidad y del volumen, sí hace una representación, fíjense, gráfica con sombras. Igual así usa el color para separar del fondo. Y bueno, y la escala humana, que es muy importante también para poder representarlo a nivel más espacial. Seguimos con otro modo de representar, por ejemplo, yuxtaposición y agrupamiento. Bueno, en este caso también son conceptos de sintaxis. El gráfico no es el mejor, en este caso fíjense que las flechitas están como todas torcidas. Este gráfico estaría mucho mejor que esté un poco más ordenado, pero se entiende que este cuerpo se yuxtapone con todos estos otros, ¿sí? En este caso hay una adición de los planos rojos sobre estas especies de vigas. Hay un contacto por aristas. Acá fíjense que pone contacto por aristas, pero no muestra dónde. Entonces eso también estaría bueno que a lo mejor lo marquen. En este caso, reflexión especular. Y reflexión especular, fíjense que hace el mismo tipo de gráfico que no sé si está aportando algo a la lámina y a la interpretación del código. Entonces, en general. También pueden trabajar con fotos, fíjense en este caso hay una intervención en la foto para mostrar los conceptos a través de un dibujo de líneas, se muestra el contacto por caras de estos cuerpos, se hace en distintas tomas, también es válido. Que no sea la foto porque sí, sino que tiene una función de comunicación específica, porque a veces este tipo de reflexión sale cuando uno está como trabajando ahí con el lápiz. Entonces, bueno, fíjense cómo muestra el contacto por caras de estos cuerpos. Esta es en esta lámina ustedes pueden ver, bueno, esta relación entre el croquis más esquemático y el croquis más expresivo, de transformaciones aditivas, de contacto por cara. Hay una adición de los cuerpos y se contactan por cara. En este otro caso, fíjense las secuencias estas de transformación, mostrar este paso a paso.
Podemos ver también otra manera de mostrar transparencia, puede ser por color, generando la transparencia del color. Puede ser también, fíjense que es la misma imagen y en uno con el color muestro la transparencia y después el contacto por cara lo decide mostrar en una especie de trama. Muestra esta misma forma que está acá como bidimensional, acá la muestra tridimensional, y aquí se ve en la superposición que se da el contacto por caras, también lo podría haber mostrado acá. En este caso decidió mostrar cada uno de los conceptos por separado, pero también podría haber funcionado que en un solo gráfico muestre distintos conceptos. Eso va a depender de cada uno. También hay una secuencia de mostrar primero una vista, después otra, escala, hace una rotación del elemento, lo prueba de una manera, de otro. Este era el elemento con el que trabajó, había trabajado con acetatos. En este caso, bueno, muestra también acá los contactos por caras, la sustracción de este cuerpo acá, se ve también en la foto. Está un poco desordenada la lámina, se podría decir, porque no sé bien dónde empezar a leer, tengo como todo medio mezclado. Yo les recomendaría que traten de estructurar primero la lámina para que la lectura sea más ordenada y más clara. Y también es interesante que ustedes puedan hacer fotografías expresivas, buscando a ver qué pasa con la reflexión de la luz, qué pasa con la transparencia, meterse con la cámara como dentro del objeto, recorrer el espacio, para ver otras dimensiones. Este es otro caso en donde también podemos ver, fíjense la forma atravesada e interpenetrada por estas varillitas, una forma flexible. ¿Cómo representa acá la interpenetración? ¿Sí? Podría también llevar color para marcar el concepto. Entonces, tienen por un lado croquis esquemáticos para representar el concepto y por otro lado croquis más expresivos. Vuelvo al tema de las fotos, de jugar con la iluminación, jugar con los ángulos de toma, con los primeros planos, generar esos contrastes de luces, ¿sí? Que dan como una sensación de espacialidad y de que se pierde la dimensión también. O sea, no es lo mismo verlo así y ver que es una maqueta chiquitita a ver esta foto y con esa luz y en esa toma, ese punto de vista que te imaginas, uy, ¿en qué lugar estamos, no? Y eso es un poco el juego que hay que empezar a investigar y a probar. Cada uno verá según sus formas qué tipo de juegos de luces y sombras suscita. Bueno, este es otro trabajo que está muy bien resuelto, en donde fíjense cómo el croquis es realmente una indagación, una búsqueda de una y otra manera por generar un concepto, una idea, por explicarlo, explicar, por ejemplo, la superposición visto desde arriba, aquí en donde hay una especie de contacto. Fíjense la línea de puntos de las varillitas que van por debajo, tensión espacial y marca, estos son todos palitos de lado. Contacto por caras lo marca acá, tensión espacial lo marca acá. Aquí para mostrar un eje de simetría. El objeto original finalmente es este. Después acá también es como que, fíjense esto de dividirlo en partes, ¿sí? Como decir, bueno, a ver, en este pedacito se da contacto por caras y muestro eso. Después acá se da la interpretación. Y lo mostrás todo junto, lo mostrás por partes, cada uno va a ir encontrando. Pero es como desmenuzarlo, ¿sí? Investigarlo en el mínimo detalle, tratar de comunicar todos los procesos morfogenéticos por los cuales pasaron. Nada tiene que ser al azar. Esta idea de que también, bueno, hay un eje por el cual a partir de ese eje hay una rotación. Operación 1 pasa por una sustracción de la parte de arriba, y fíjense esto en la sustracción, esto me interesa. Ustedes ven que la forma es así, la sustracción, lo que salió, fíjense, está representado por puntos y por rayitas, como que se supone que quedaba ahí, y la forma final, que es esta, miren, hago
lo marco acá y acá hago un zoom, resultado de operación 1. O sea, en esta secuencia, en donde hubo una sustracción de esta forma, esta es la operación, bueno, finalmente quedó tac, así, y lo dibuja de vuelta más grande, ¿sí? En este caso operación 1, operación 2, desplazamiento continuo del eje, o sea, digamos, no es que pone desplazamiento del eje y le pone flechita y ya está, sino que representa, este sería el eje, esta flechita manda para allá, dónde tendría que ir. Figura final queda así, ¿sí? Todos los procesos que van viendo en esa parte. La unión por aristas, entonces la unión por arista, dificultad en pegar. Ustedes acuérdense que en este proceso reflexivo nos comunican sus aciertos y sus límites también. Entonces, dificultad en pegar, mira, bueno, lo resolvió igualmente. Unión por aristas, conclusiones, dificultades en pegar, rigidez del material, ha descubierto eso. A ver, no lo dijo en la primer lámina cuando empezó, lo dijo recién acá. Bueno, estamos en la segunda lámina, pero después de cuántos croquis, después de cuánta manipulación, puede llegar a decir el material, o sea, a lo mejor de entrada tenía esta idea de que lo va a pegar de esta manera y qué sé yo, porque la forma, y recién cuando lo estuvo manipulando con estas operaciones, no con otras, con estas de rotación, de contacto, etcétera, pudo ver que, bueno, no, generalmente el material no es lo mejor, bueno, lo consiguió, sí, pero bueno, esto para que ustedes vean que hay cosas que se van a ir dando en el proceso. Figuras, siluetas, también otro modo de representar. Bueno, finalmente la silueta, estas son 3 siluetas a las que llega, a lo mejor son distintas vistas. Es todo un estudio. Esto de elegir el color para destacar figura y fondo, distintas vistas del objeto, distintos puntos de vista, como que fueran distintos recorridos. De vuelta también para mostrar los espacios. Bueno, acá ya el trabajo va avanzando en partes que van a venir más adelante, pero me parece interesante mostrarlo completo. Y esto también voy a hacer como un zoom en relación a esta misma página, también para que vean cómo lo organiza, cómo es la composición completa de la página, que es interesante, la foto por un lado, la intervención también, fíjense, esta acá está intervenida, por otro lado el gráfico más esquemático, por otro lado la reflexión, digamos, pero como que todo va en esta lectura así bastante secuencial y muy conceptual, muy del croquis a modo de ir pensando gráficamente. Traslación, contacto por aristas, lo marca, tensión espacial y del material. Está analizando esto. Habla también de, hay una simetría isométrica, probablemente esto lo estudió desde todos los lados. Y fíjense que la foto lo muestra en una perspectiva, pero esto, para entender que es una simetría isométrica, recién lo entiendo acá, en donde lo veo, o sea, gráficamente, veo que es igual de los dos lados y toma ciertas distancias. Espacio canal o de transición, y pone esa flechita ahí como la persona que está como transicionando por ese canal. Similitudes con su obra y con lo que desde acá él encontró en similitud con lo que él viene estudiando. Eso es un proceso que viene más adelante. A mí me interesa acá mostrarles más que nada la representación conceptual de la sintaxis. En este caso hay como una traslación de estos cuerpos, miren, no representa cada una de estas caras, sino que representa, fíjense, 3, en donde hay una gradación de la más chica a la más grande, y después ya como una especie de bloque para abstraer, o sea, abstrayendo para representar de una manera más concreta, más rápida la idea. O sea, no necesita hacer todas las caritas de todo, ¿sí? Esto es pensar gráficamente. Tensión espacial, esto acá siempre haciendo zoom, siempre metiéndose. ¿Ven? Fíjense, este es el objeto, representa 3 planitos, un bloque y tampoco es un bloque rígido y tampoco es tal cual la forma que está ahí, es como algo así ondulado, porque no importa en este momento. En este momento quiero que veas el concepto de traslación y después
para que además de eso veas que hay una tensión espacial, me acerco, hace un zoom, círculo, tac, y dos planitos ahí y muestra. Y también el concepto de simetría homométrica, también lo toma ahí como por las dudas, también te cuento que pasan estas cosas. Y esta es otra obra que también hace este análisis en donde, bueno, muestra tensión espacial y del material, superposición, esto un poco que ya lo venía trabajando, envolvente superior, envolvente lateral, conceptos que nos vamos a ir encontrando más adelante. El momento de reestructuración y volver a pensar es un ida y vuelta, ¿sí? En esto, fíjense, esto cómo genera esta rotación, no se queda con un gráfico, busca, analiza, lo hace, si nos podemos contar, son como 15 veces dibuja esto, de un lado, de otro, con una raya, con otra, y eso que estamos viendo una persona que tiene una re mano para dibujar, pero pensar gráficamente implica hacer 1000 veces, si es necesario, el croquis, el concepto de una manera y de otra, para que se entienda que estoy hablando de una rotación, de una tensión, de una traslación, ¿sí? Esto es otro ejemplo de ese mismo trabajo, mirado desde distintas vistas. Como muestra en este caso, también con esa especie de flechas, ida y vuelta, la idea de espacio fluyente. Necesita verlo también a la altura del espectador, con una persona, como para mostrar por acá. Hablamos de un espacio fluyente, una especie de canal, y acá aclara, bueno, conceptos, si fueran recorridos, lo puedo ver de una manera, de otro lado, de acá, de allá, etc. El objeto en contexto, también parte del trabajo que viene más adelante. Y bueno, muchísimas gracias y a trabajar, a dibujar y a representar gráficamente.